lo que la tecnología permite es lo que decíamos al principio del programa. En este caso, unir dos latitudes del país. Unir Tierra del Fuego con Formosa capital de manera virtual a través de las palabras de la declaración, de los conceptos que nos pueda brindar la diputada nacional de Tierra del Fuego, Andrea Freites, que está con nosotros vía Zoom. Andrea, muy buenas noches. Muchísimas gracias por tu predisposición y poder estar en contacto no solo con nosotros, sino con la gente de Formosa Capital. Un placer inmenso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar participando de este programa y donde voy a tener el placer, ¿no?, de que me escuchen todos los porteños y porteñas. Andrea, en forma permanente vemos un ataque sistemático del gobierno nacional hacia la función de los diputados nacionales, de los senadores, del Congreso en su conjunto, no importa si es la Cámara Baja o la Cámara Alta, nido de ratas, ahora fiscales degenerados, cuna de delincuentes, tantos conceptos, tanto agravio constante y más todavía cuando la Cámara Alta o la Cámara Baja no apoya aquellas cuestiones que el gobierno presiona, coerciona y trata de que salga, ¿no? Sí, la verdad que desde un primer momento las apreciaciones que tiene el presidente de la Nación para con el Congreso en general no son otras que agresiones constantes, calificaciones bastante desconsideradas, ¿no? Entendiendo que en la Argentina somos un país democrático, un país republicano, un país federal, un país que tiene poderes que son independientes. Y me parece que ahí está la cuestión de Javier Milei, ¿no? Como saber si formo parte del bloque de Formosa Patria. Nosotros estos somos, creo que el único bloque opositor dentro del Congreso hoy, porque si bien tenemos el bloque de federalismo y el bloque de la izquierda, también hay que decirlo porque son de los 5 diputados que están haciendo el silencio oponiéndose, y no por la oposición misma, sino justamente por no coincidir con la manera que tiene el presidente de la Nación de llevar adelante las distintas acciones, ¿no? Y por supuesto, hablar de todo el pueblo argentino con un alto porcentaje de un balotaje de junio que sea Javier Milei quien presida toda nuestra Argentina, ¿no? Claro. Pero también es el mismo pueblo argentino que con su voto eligió a los representantes de cada una de las provincias. Así es que Tienen legitimidad, la misma legitimidad que el presidente. Muy funcional al gobierno nacional, ¿no? Eje de lo que es el radicalismo, ¿no? El radicalismo, el peronismo son partidos políticos históricos que además tienen su representación y que viene cayendo muy, muy fuerte. Calculo que así como sucede acá en mi provincia, en Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, como digo siempre, muchos ni nos conocen y nos nombran constantemente. Acá, por ejemplo, hay muchos vecinos que son radicales, que ellos se sienten, me lo manifiestan como una vecina más, lo decepcionado que se sienten muchas veces de sus representantes, ¿no? Entonces tenemos un bloque radical, muy
demasiado dialoguista o en una posición cómoda para ellos, pero no así para el pueblo que lo eligió, ¿no? Entonces logran obtener, también hay algunos compañeros, porque está el bloque de Pichetto, que también hay algunos compañeros que llegaron por el bloque Unión por la Patria, algunos se fueron, pero muchos llegaron con la expectativa del peronismo y de que defiendan sus derechos como trabajadores, sus derechos como jubilados, que bueno, que no es lo que hoy está pasando. Andrea, entonces lo que estamos viendo es que priman los intereses particulares, de por ahí quizás una intencionalidad política para seguir aspirando a otros cargos o una reelección dentro de las cámaras por sobre lo que debería ser la defensa de los derechos del pueblo, que en definitiva fue el que los votó y los puso en el lugar donde están. Sí, no, yo no tengo dudas. No tengo dudas de eso. De hecho, en la situación y las situaciones que se vivieron en el Senado de la Nación, donde una senadora fue nombrada embajadora 48 horas antes de que se lleve adelante esta sesión, muchas situaciones que se vienen dando que lamentablemente lo que hacen es seguir creando esa nube donde todos o la gran mayoría de la población enojada, molesta, decepcionada también por nuestro gobierno, porque esto también hay que decirlo. Hoy tenemos a una persona de ultraderecha como Javier Milei que no le interesa al Estado, que él mismo se considera un topo que va a arrasar con el Estado, que nos ve como un gasto, que el único objetivo que tiene es el déficit cero, sin importar lo que se lleva por delante. Que esté este señor hoy presidiendo la Argentina también tiene que ver con es consecuencia de muchas cosas que no hicimos en nuestros gobiernos peronistas, ¿no? Y ahora, ¿cómo se puede reorganizar el partido, el movimiento en su conjunto, como para reconquistar al votante que se sintió desilusionado y poder ayudar en definitiva a salir del tranco en el que estamos? Las elecciones legislativas son una bisagra sumamente importante porque define la cantidad de personas dentro de los bloques en las cámaras, alta y baja, ¿no? Tal cual. Las elecciones intermedias que tenemos en octubre, entiendo, del año que viene, 2025, van a ser clave para o darle una mayoría automática a Javier Milei para que continúe llevando adelante estas políticas que lleva adelante, o aquella confianza que vuelva a surgir. Y esto, ¿cómo? Por ahí respondiendo a tu pregunta, entiendo que todos quienes formamos parte del movimiento justicialista y de quienes conforman, que seguramente se conformará un frente de todos aquellos partidos pequeños que tienen la misma doctrina del justicialismo, que van por el mismo sendero, lo que debemos hacer es mostrarle a la gente que habemos muchos políticos aún que apostamos por el otro, que trabajamos para los vecinos, que trabajamos para nuestra ciudad, para nuestra provincia, para nuestra Argentina. Y esto yo creo que se viene haciendo nosotros en cada una de las provincias. Mirá, particularmente acá en la provincia de Tierra del Fuego nosotros convocamos, el Partido Justicialista convocó a internas dentro del partido. A nivel nacional, vos sabés que tenemos la interna que va a ser el 17 de noviembre. Así también en distintas provincias se viene trabajando la interna, la conformación, la renovación de las autoridades partidarias. Sumado a eso se viene llevando adelante un trabajo de territorio que me parece, en lo personal, que es lo que por ahí en algunos lugares se perdió. Es fundamental. Hay que recorrer el territorio, hay que hablar con el vecino, tenemos que entender que, primero, el bloque de Unión por la Patria no está para obstruirle o para poner una traba para que Javier Milei gobierne. No, todo lo contrario. De hecho, desde que asumimos, mira, yo creo que esta es la primera semana, como les debe pasar a Graciela Parola, a Ramiro, a Luis de allá de Formosa,
no estuvimos una semana completa en nuestra provincia, porque la verdad estamos constantemente, desde el 7 de diciembre que asumimos, en la ciudad de Buenos Aires. Y por ahí muchas veces las comisiones se llevan adelante porque al quórum lo da Unión por la Patria, porque ellos ni siquiera asisten a discutir, salvo que sea una comisión que a ellos sí les interese poder sacar dictamen, como fue, por ejemplo, el último dictamen de la Ley Bases o Medidas Fiscales, ¿no? Claro. Donde acuerdan con el PRO, acuerdan con el radicalismo, con la coalición cívica y terminan obteniendo ese dictamen de mayorías y finalmente la ley bases y las medidas fiscales. Hay una pregunta que muchos formoseños nos hacemos, ¿no? Y bueno, y te la quiero trasladar. ¿Qué pasa con el bendito DNU 7023 cuyo tratamiento no se da en el Congreso? Mira, nosotros necesitamos 129 votos para rechazar el DNU. El Bloque Unión por la Patria convocó en 2 oportunidades. Una la pudimos llevar adelante de manera formal pidiéndole al presidente de la Cámara, Martín Menem, que convoque a una sesión especial para el tratamiento del DNU. No tomó este pedido del bloque. Buscamos, y esto es el trabajo que vienen haciendo las autoridades del bloque, en esto Germán Martínez como presidente, Paula Penaca y Cecilia Moró, porque la verdad que hay un triunvirato dentro del bloque que viene trabajando muy bien para sostener estos 99 diputados y diputadas que se encuentran dentro del bloque de Unión por la Patria, entiendo yo que mucho más conformados ahora, ¿no? Necesitamos 129 votos, entonces lo que vienen haciendo las autoridades del bloque es hablar con los demás bloques para poder obtener ese número, tener quórum en primera instancia, que se dé la sesión y a partir de ahí el rechazo. Muchos bloques opositores de los dialoguistas lo que manifestaban es que una vez que se apruebe la ley bases iban a dar quórum para poder rechazar el DNU. Bueno, hoy lo último que teníamos en la Cámara era el 3 de julio una sesión especial convocada por el radicalismo para tratar el tema del presupuesto universitario y del FONIC, dos temas que ya tienen dictamen de las comisiones de educación y de presupuesto. En ese mismo pedido manifestó el presidente de nuestro bloque, Germán Martínez, que nosotros como Unión por la Patria íbamos a pedir que en esa misma sesión o un ratito antes se convoque para el rechazo para el tratamiento del DNU 7023. Finalmente, cuando se acercó la fecha, el radicalismo pospuso esa sesión, pidió que se hiciera más adelante, en agosto, y ahora lo último que tenemos es un llamado a sesión especial que hace La Libertad Avanza y el PRO, con un temario de, por ejemplo, el tema de las armas, que lo vienen trabajando bastante, que es un tema que a ellos les interesa, y varios temas donde no está el tratamiento del DNU 7023, no está el presupuesto universitario y no está el FONIC tampoco. Qué bárbaro. Así que en estas semanas, la verdad, no hay mucha actividad en la Cámara. Entiendo que los primeros días de agosto será el momento en el que el Bloque Unión por la Patria nuevamente va a pedir la convocatoria. En esto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no es autoridad o no puede negar una sesión especial. Por supuesto. Bueno, la verdad que lo hace. Pero lo hace, ¿no? Lo hace. Exacto. Andrea, nosotros el 28 de junio cumplimos como provincia 69 años. Somos muy jovencitos. Ustedes, en Tierra del Fuego y nosotros, fuimos los últimos territorios nacionales que tuvo el país. Pero de todos modos, siempre desde el centralismo porteño nos achacan como cómo puede ser que no nos desarrollemos o que no aportemos como lo hacen la Pampa Húmeda o como lo hace Córdoba, como lo hace los lugares donde hay mucha siembra de granos, por ejemplo. Pero somos provincias jóvenes.
que necesitamos de la presencia del Estado Nacional para que nuestras poblaciones, que son incipientes porque tenemos un territorio que no está muy poblado todavía, puedan desarrollarse. Pero ¿cómo la ven ustedes justamente desde Tierra del Fuego a la realidad que les toca vivir? ¿Es algo similar a la nuestra, teniendo en cuenta que somos jovencitas como provincia? Sí, la verdad que, a ver, el Estado Nacional siempre, ¿no? Siempre, desde que estamos en democracia, siempre estuvo presente por lo federal que es nuestro país. Y además, teniendo en cuenta que el gobierno nacional lo que debe hacer es administrar los recursos de la Argentina. Y somos mayormente las provincias quienes producimos y trabajamos para poder llegar a donde hoy se está llegando con un país tan rico como la Argentina. Hoy tenemos paralizada la obra pública, que es lo primero que impactó, particularmente en la provincia de Tierra del Fuego, pero así como en Tierra del Fuego sucedió en todo el país. La paralización de la obra pública no significa solo parar un puente, parar viviendas. No, es mano de obra, es un círculo virtuoso la obra pública, ¿no? Porque contrata mano de obra local, porque consume insumos que son locales, o sea, los corralones, los camioneros, o sea, es un círculo virtuoso y se afecta a toda la economía de la zona. Exacto, entonces lo mismo que le pasa a Formosa, pasa en Salta, pasa en Jujuy, pasa en Tierra del Fuego. Mirá, hoy estamos cumpliendo, hoy 11 de julio, la ciudad de Río Grande está cumpliendo 103 años. Y la ciudad de Río Grande es la más complicada. Nosotros tenemos Río Grande, Tolwyn y Ushuaia, que es la capital. Ushuaia, por el turismo que tiene, dentro de todo, viene manteniéndose, pero bastante golpeada, con una recesión muy fuerte. Pero particularmente Río Grande, donde tenemos el parque industrial más grande, donde allá por el 2012, 2013, 2014, en aquella época fue cuando llegamos a tener cerca de 13.500 empleados metalúrgicos, y lo que eso significa para la actividad económica, ¿no? Hoy no llegamos a tener 6.000 empleados en toda la provincia. Una caída terrible, la gente no compra, una recesión impresionante. Llegamos a índices a nivel nacional que asustan, o sea, índices de hace cientos de años atrás bajó el consumo de carne, el consumo de leche. Acá también. Tierra del Fuego siempre llegaba un poquito más tarde esta caída económica, pero lamentablemente la recesión, la pérdida de puestos de empleos, la paralización de la obra pública desde el mes de diciembre del año pasado, porque una vez que ganó, ellos suspendieron absolutamente todo. Todo esto implica una caída muy fuerte de los ingresos de las familias y además no enviar los recursos que les corresponden a las provincias, ¿no? Que le corresponden a Tierra del Fuego. Sí, porque están retaseando el envío de recursos. No solo se achica la coparticipación, sino también los otros fondos que deben. La coparticipación y los distintos programas creados y que faltan muy poquito. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá en Río Grande y en Ushuaia, Viviendas del Procrear, que fue un gran programa, al 77% de la ejecución, obra, claro. O sea, con muy poquito para terminar, donde no tenemos viviendas y los alquileres son altísimos, con un DNU que sigue vigente, sin una ley de alquiler, donde nos cobran en dólares. La verdad que es muy compleja la situación de Tierra del Fuego, como de todo el país. Y eso es lo que los diputados de Unión por la Patria reclamamos. No, y estos que dicen yo quiero dar gobernabilidad. A ver, nosotros también. Por supuesto que estamos para dar gobernabilidad, pero dar gobernabilidad no significa sacarle un plato de comida a las familias, porque hoy, acá en la provincia de Tierra del Fuego, los abuelos están viendo qué medicamento comprar y cuál no. Tal cual. Hacer una comida o dos. Entonces, la verdad que la situación es muy compleja.
Por supuesto, porque estamos hablando de, a nivel nacional, 10.000 pymes que se cerraron, más de 600.000 puestos de trabajo que se han perdido y sigue sumando. Con esta desregulación de las prepagas, de los precios, como decías, los medicamentos, fundamentalmente de los abuelos, aquí en la zona norte, subieron un 186%. Y con todo esto, el salario, la jubilación que perciben los abuelos no les alcanza. Con SUAS en los servicios, como en la prestación de la energía eléctrica, que es aberrante el incremento que tienen las facturas. ¿Cómo se hace para pensar? Porque hay una ley de movilidad jubilatoria que tampoco le gusta a la era Milei, pero que es necesaria tratarla, que es necesario pensar en los jubilados, en nuestros abuelos. No alcanza, pero es fundamental, ¿no? No, sin ninguna duda. Aparte, una media sanción de la ley de jubilados que ya está en el Senado, que fue aprobada en gran parte excepto la Libertad Avanza y algunos del PRO, por la gran mayoría de la integración de la Cámara, que hoy manifiesten que hay un error, que hay cosas para resolver, que el mismo Milei diga que se va a vetar esta ley si llega a salir. La verdad que lo que hace es golpear la democracia de nuestro país, ¿no? Claro, totalmente. Donde opinan todos y con recetas viejas, porque también si vemos los actores que hoy tienen como esta receta mágica, creándose hace muy poquito un ministerio de desregulación del Estado, donde aparece por fin ya como oficialmente como ministro Schwarzenegger, ¿no? Entonces, la verdad que es muy difícil. Sí entiendo que hay que acompañar mucho a los vecinos y ese va a ser el trabajo que vamos a tener todos aquellos que tenemos la responsabilidad de estar en algún lugar electos, ¿no? Diputados, concejales, legisladores, intendentes, Claro. Y poder trabajar conjuntamente entre todos. Lamentablemente yo no veo que esto vaya a frenar. De hecho, con las distintas citaciones que vienen llegando a la Cámara y las distintas iniciativas y las declaraciones que tienen los mismos diputados de la Libertad Avanza, creo que ellos van a continuar con esta idea que tienen de llegar a ese déficit cero sin importar nada. Entonces me parece que el papel fundamental nuestro va a ser defender lo que tenemos hasta acá, porque en muy poquito tiempo estamos perdiendo muchísimos derechos que ya son de los trabajadores, Claro. ¿no? De cada uno de los argentinos y argentinas. Claro, algo que nos preocupa mucho tiene que ver también con el tema de la reforma laboral, con el tema de este régimen de grandes inversiones, que todo fue aprobado, al igual que la delegación de facultades, que ese es otro tema también porque es como una carta blanca para que el presidente pueda, por decreto, hacer cosas que tendrían que pasar por la por las cámaras, ¿no? Cámara alta y cámara baja. Exactamente. Las delegaciones, las facultades delegadas que se le dieron a Javier Milei, la emergencia administrativa en este reordenamiento de la administración pública y la aprobación del RIGI, donde lo que se hace es nada más y nada menos que entregar lo más rico que tiene nuestra Argentina, que son los recursos naturales, son las claves de Javier Milei, del gobierno que tiene y de la idea que tiene, ¿no? Desconociendo al Estado, y tratándolo como un gasto constante, sin entender que la educación que reciben nuestros hijos es el Estado, que la salud, la atención médica que recibimos todos es el Estado, que los medios de comunicación públicos son tan importantes y sobre todo, yo te voy a hablar desde mi provincia, lo que significa ir de la ruta, en una ruta por 200 kilómetros de Río Grande a Ushuaia en un momento donde solo escuchamos Radio Nacional. Claro, o cuando totalmente. salimos de la provincia por tierra, que en aquellos tiempos que se podía ir de vacaciones, tenemos que cruzar la aduana con Chile, tenemos que cruzar el estrecho de Magallanes y a partir de ahí recorrer la ruta 3 por muchísimos kilómetros, donde solo nos acompaña Radio Nacional. Entonces, más allá de lo que haga Javier Milei, determinando, digamos, como un tatetí lo que tiene que
que desaparecer o no, me parece que deben conocer todo a lo ancho y a lo amplio nuestro territorio argentino, ¿no? Tierra del Fuego particularmente es atacada constantemente por el subrégimen. Nosotros tenemos el subrégimen de la ley 19640, donde estamos eximidos a pagar impuestos, porque esta ley se creó allá por el año 1972 para poblar Tierra del Fuego. Claro, sí. Nosotros estamos a 400 kilómetros de las Islas Malvinas. Ushuaia es la capital de las Islas Malvinas y somos la segunda provincia productora de gas. Javier Milei ve a la Patagonia solo mirando los recursos naturales. Solo mirando los recursos naturales, que son y muchísimos, que no solo los mira Javier Milei, sino esos grandes empresarios que están detrás de este gobierno de derecha. Así que hay muchísimo trabajo por hacer. Además, con un impuesto, nuevamente el impuesto a las ganancias, un impuesto a los trabajadores, que también nos negamos a esto, que fue bastante irregular la manera en que lo trajeron nuevamente a la sesión. Y siempre decimos, ¿no? Un impuesto a las ganancias que el Milei diputado votó en contra para que no esté, pero ahora el Milei presidente lo vuelve a instaurar. Sí, muchas contradicciones de cuando él estuvo como diputado, él y Villarroel, ¿no? Un presidente que también hay que decirlo, y lo digo y me hago cargo, porque soy docente, porque doy explicaciones, porque camino por las calles y les digo a quien me pregunta por sí o por no, doy explicaciones de lo que hago porque lo hago convencida. También me parece que no tenemos que mirar a otro lado, porque en muchas ocasiones se lo ve al presidente de la Nación en situaciones que no parecen normales, no para una persona que esté adelante de un país tomando decisiones por los millones y millones de argentinos y argentinas. ¿Qué quieres decir cuando haces referencia a situaciones que no son normales? Primero, a la forma que tiene de referirse. Muchas veces se lo nota como ido en algunas reacciones que tiene. Reacciona de una manera muy violenta cuando no hay una respuesta positiva o no se aplaude lo que él manifiesta. El que piensa distinto a Javier Milei o es no demonizado. está de acuerdo con sus ideas, la verdad que somos atacados permanentemente y a veces incluso en notas periodísticas. La verdad que muchas veces somos el hazmerreír de los demás países también viendo esto, ¿no? Claro. Un presidente que salió, que hoy leía que se va a un campamento con empresarios también a Estados Unidos, que en tan poco tiempo tuvo una cantidad exorbitante de salidas y de salidas oficiales con gastos de la Argentina, ¿no? Claro. A actividades que no son oficiales. Que no son protocolares, claro. Totalmente. Andrea, la verdad que un placer inmenso esta posibilidad de unir Ushuaia con Formosa Capital. Un placer haberte escuchado y las puertas de Cosmovisión TV aquí en Formosa Capital y de Cuarto Oscuro en particular están abiertas para cuando la información así lo requiera. Un abrazo inmenso y fraterno desde la frontera norte de la patria. Bueno, un abrazo enorme. Les prometo ir a visitarlos. Es un trabajo pendiente que tenemos los diputados y diputadas y agradecida y muy, muy conforme con la entrevista. Un saludo a todos los formoseños y formoseñas y esperanza. Mucha esperanza. Siempre, seguramente el CAP siempre se mueve el barco, pero al final se acomoda, decía mi viejo. Totalmente, todo se acomoda, hay que darle un poquito de tiempo. Nos acomodamos. Muchísimas gracias, un abrazo inmenso. Gente, así esta posibilidad de la conectividad nos permite unirnos y escuchar las voces de otros rincones de la patria. En este caso, la diputada nacional por Tierra del Fuego, Andrea Freites, que hacía referencia a
todas estas circunstancias de ataque sistemático del Gobierno Nacional hacia los integrantes del Congreso, en definitiva, acerca del trabajo interno que se debe hacer desde el Movimiento Nacional Justicialista en cada rincón. Ella demarcaba para recuperar la territorialidad. Ojo, porque hay muchos funcionarios que son de escritorio, tal y como lo marcaba el gobernador de la provincia, ¿no? Funcionarios de escritorio que no están en las calles, que no tienen el oído puesto en la gente. También lo decía y lo reiteraba el propio intendente de la ciudad de Formosa. Hay que estar con el vecino en las calles. Pausa y ya seguimos.